las fuentes de PDVSA están cercanas al millón de barriles día. Como te digo, es una cuestión de orden político, no es una cuestión de querer invertir. Yo creo que hay mucha gente que está interesada en invertir, porque cuando tú visualizas esto desde el punto de vista técnico, de la importancia que tiene el petróleo para el mundo, la energía del mundo se mueve en base al petróleo, a pesar de que hay ahora un crecimiento de las energías alternativas, pero como sabemos, no alcanzan ni al 10% de lo que consume el mundo como energía, y más del 90% viene del petróleo y por ende de sus derivados. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, cualquiera va a querer invertir en un país petrolero como nosotros, que es el país que tiene la mayor cantidad de reservas de crudo pesado, y todo el mundo va a buscar esta facilidad. Un país que, aparte que geográficamente está excelentemente ubicado, por ejemplo, hasta con el mismo Estados Unidos tenemos 3 días, en 3 días de navegación ya tú estás en Houston, en uno de los principales puertos norteamericanos para la distribución del crudo, entonces, y de sus derivados, por supuesto. Entonces, cuando tú ves todo esto, este, yo creo que hay muchísimas empresas que quieren invertir. Lo que pasa es que, ¿cómo vas a invertir? Tienes que pedir un permiso, que es las licencias OFAC, que la da esta oficina norteamericana que es la encargada de manejar todas las sanciones. Entonces es muy difícil que te la den, ¿no? Entonces ya eso es un elemento de orden político que está jugando, no es exclusivamente operacional ni técnico. ¿Ok? Entonces ya entran en juego otros elementos. Eh, Chevron logró convencer que ellos necesitaban recuperar, porque Chevron tiene una empresa mixta acá, o dos empresas mixtas, una en la faja petrolífera del Orinoco y otra en el lago, perdón, en el área de la región del Zulia, en la cuenca de Occidente, y ellos pidieron la recuperación de esa licencia hasta todavía hoy presidente Joe Biden, y hace 2 años Joe Biden le dijo que sí, que aceptaba esa propuesta como una forma de ellos de recuperar la situación de la deuda que se tiene con ellos. Pues entonces están produciendo aproximadamente 200.000 barriles, que eso hay que incluirlo en esa meta del millón de barriles de producción que está manejando PDVSA. Entonces, el día que se levanten las sanciones, el día que se abre esa puerta, yo creo que son muchos los que ya están en lista ahí esperando para que le den la oportunidad de invertir en el crudo. El petróleo, dentro de la industria petrolera, yo estuve 30 años dentro de la industria petrolera, y les comento que hay un dicho muy famoso que dice que el mejor negocio del mundo es la industria petrolera. El mejor negocio del mundo es la industria petrolera. Y el segundo mejor negocio del mundo es la industria petrolera mal manejada. O sea, es tan buen negocio que hasta cuando genera pérdida es bueno. ¿Ok? Entonces yo creo que un país petrolero siempre va a ser un lugar de interés para la inversión, y sobre todo estando en el país que tiene la mayor cantidad de reservas en el mundo de crudo pesado, pero al fin de cuentas es crudo. ¿Okay? Entonces eso es muy valioso, y como les comento, la ubicación estratégica de Venezuela facilitaría muchísimas cosas para cualquier inversor. ¿Okay? Bueno, gracias, profe. Voy por una tercera pregunta y es algo un poco, digamos, polémico en el tema de que, bueno, según un reportaje realizado por Voz de América, ha habido por lo menos 5 accidentes petrolíferos. Hemos visto que en los últimos años ha habido algunos accidentes petrolíferos. Por ejemplo, el último de gran envergadura fue el de Falcón, por el Golfo de Falcón. Entonces, quiero saber su opinión de que si se cumplen las garantías mínimas de seguridad o
o si ha habido un gran retroceso, o piensa que ha habido un gran debilitamiento en las normas de seguridad ambientales y en las normas de seguridad para los trabajadores mismos que trabajan en las refinerías y en la industria petrolera, pues. Bueno, mira, yo aquí, no sé si ustedes saben que yo también soy abogado, aparte de geógrafo, soy abogado, y Sí. aquí te voy a hablar como abogado. Este, Toda situación que ha generado un accidente tiene que tener una investigación. Y el gobierno dice que son accidentes producto de manos externas. O sea, yo no tengo por qué dudar de lo que está diciendo el gobierno. Puedo creerlo o no creerlo, pero no tengo por qué dudar porque él es el ente oficial que hace el levantamiento de la información. Yo no puedo emitir una opinión diferente o hacer un análisis diferente porque estaría especulando en algo que yo no tengo ninguna información. Sí creo que la industria petrolera, y así está demostrado y todo el mundo lo sabe, que necesita una gran inversión, ¿verdad? Producto de estas sanciones. Hemos estado paralizados. Recuerden que todas las inversiones que se hacen dentro de la industria petrolera tienen que pagar unas licencias que las emiten quien las produce y casi siempre son este, empresas norteamericanas, europeas, que tienen esas licencias y al estar Venezuela bloqueada, nadie puede hacer ese tipo de negocios con Venezuela. Entonces, yo creo que lo que ha sucedido, bueno, en parte es eso, que ha habido una poca inversión en la infraestructura y a lo mejor puede ser una de las causales, pero como te digo, yo tengo que creer lo que dice el gobierno. Pues, si ellos dicen que esto fue un saboteo y tienen a la gente presa y todo eso, tiene que ser eso porque es la información oficial que se está manejando. Decir otra cosa es especular, es caer en el camino incierto, pues yo no tengo ninguna otra información, no sé qué es lo que más allá de lo que sale en los periódicos, lo que sale en las redes sociales, más allá de eso yo no puedo, ya sería un especulador de oficio, cosa que no lo soy. ¿Okay? Entonces tenemos que entender que eso es una posición, hay gente a quien no le gusta, hay gente a quien le gusta, esto se lo dejo a criterio de cada uno. Pero como te dije al principio, yo estoy respondiendo como abogado porque tenemos que basarnos en el sustento legal para seguir adelante. Más adelante, a lo mejor, los que creen que no es así como el gobierno lo está diciendo, más adelante a lo mejor habrá una explicación sobre eso. Pero en este momento, hoy es que 5 de diciembre y son las 9:23 de la noche, yo te respondo que esa para mí es la respuesta debe estar sobre el tapete. Bueno, Porque para terminar ya como mi participación y darle el pase a mi compañera, bueno, según ahora la nueva bueno, la nueva ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, ha dicho que estamos casi a la cúspide de la recuperación de la industria petrolera. ¿Usted apoya esa afirmación o piensa que todavía faltan varios pasos para llegar a esa gran recuperación, a volver a tener la gran PDVSA que se tuvo hace 10 años, hace poco tiempo? Y si piensa que todavía faltan muchos pasos para lograr ese máximo esplendor de recuperación y volver a ver a la industria venezolana petrolera como una de las mejores empresas en el mundo, pues. Bueno, mira, PDVSA en su momento llegó a ser la quinta empresa en el mundo por su producción, llegó a tener hasta 3.200.000 barriles de producción, pero como te dije, a partir de las sanciones se ha venido en caída libre, por así decirlo. Se ha venido recuperando, o sea, sin duda, porque llegamos a estar muy bajo en la producción, pero hemos ido aumentando. Lo que dice la doctora Rodríguez, que es la nueva ministra de Petróleo y vicepresidente de la República, es algo que hay que llevarlo a un número. Ella, por supuesto, está diciendo algo que es lógico y que no se puede desmentir. Y lo que hemos venido hablando, la producción ha venido creciendo. Y eso da
de acuerdo a lo que entiendo de ella, le está dando un horizonte esperanzador, ¿verdad? Donde ella visualiza que en un corto plazo la empresa se puede recuperar. Ahora, ¿cuánto tiempo o en cuánto tiempo se puede recuperar la empresa? Eso, como te digo, va a depender de muchas inversiones. A lo mejor ella tiene una información que, por supuesto, la maneja ella y el grupo como debe ser, solamente el grupo del ministerio y el grupo de PDVSA por razones estratégicas. Recuerden que esto también es una cuestión de competencia, es un mercado de competencia, ¿verdad? Entonces tú no puedes poner sobre la mesa todas tus armas. Entonces ella está diciendo, bueno, mira, nosotros no vamos a recuperar, que el mercado entienda que nos vamos a recuperar, que vamos a recuperar nuestro mercado, nuestro espacio. Ahora la pregunta es, ¿cuándo? Para este año ya creo que no va a ser porque vamos a llegar, ve tú que lleguemos al millón de barriles, pero ¿contra qué parámetro nos vamos a comparar? O sea, contra los 3.200.000 que llegamos a producir con los 2.800.000 que producíamos. O sea, no sé, porque ella no dijo un número contra cuál nos vamos a comparar y por ende no se puede especular en qué tiempo, en qué espacio de tiempo nosotros podemos estar en lo que ella está pensando. Si tú ves en la generalidad de su planteamiento, que me parece que es lógico, y ahí dice, vamos creciendo y vamos por buen camino. Y sin duda, o sea, una industria que hace un año estaba muy por debajo, menos de la mitad de lo que está produciendo ahorita, ha aumentado sustancialmente con todo y las sanciones que tiene. O sea, eso también hay que reconocerlo. Okay. Gaby, ¿vas a hacer tus preguntas? Sí, Te quiero preguntar, disculpa, Gabriela, te quiero preguntar a ti, ¿tú quedaste conforme ayer o no quedaste conforme con la respuesta? ella. Ayer como que no me oye. ¿Me oyes? Sí, sí. Que si quedaste conforme con las respuestas que di o consideras que quieres que profundice algo más. No, no, tranquilo. Cuando termine Gaby, le voy a hacer otras preguntas, pero ya a mi criterio y a mi análisis, pues que Ok, perfecto, según lo que ya usted va diciendo, pues. seguro. Ok, te Bueno, oigo, Gabriel. bueno, la primera pregunta mía es saber qué impacto ha tenido la guerra de Ucrania en los precios del petróleo y en la producción de Venezuela, en la producción del petróleo venezolano. Mira, Rusia en su momento fue una de las aliadas y de hecho tenía una empresa mixta acá en Venezuela, tenía unas inversiones, pero así como tiene inversiones, recuerde que Rusia es también un país productor de petróleo, tiene una capacidad de producir, perdón, 10 millones de barriles y ya está produciendo 9.5. Pero recuerden que esto no es nada más producir, es también jugar con el precio. ¿Por qué? Porque, como todo, mientras el precio esté más alto, más te beneficia a ti, ¿verdad? Claro. Como empresa, más ganancias estás obteniendo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Que de acuerdo a los análisis que se ven después de la pandemia, prácticamente el país que más invertía antes de la pandemia comprando petróleo a nivel mundial era China. Y la economía china está paralizada prácticamente, paralizada relativamente, pero en el sentido global está impactando que no están haciendo inversiones en esa materia. Entonces, de hecho, hoy salió una resolución de la OPEP Plus, en la cual están todos los países de la OPEP, más Rusia y otros países, donde van a mantener hasta el año 26, ya no solamente hasta el año que viene, sino hasta el año 26, un recorte de 2 millones de barriles día que ellos están poniendo en el mercado. Entonces, eso para ver si eso afecta a el precio y lo ayuda a subir. Lamentablemente,
viendo los movimientos de la bolsa hoy, vemos que el precio subió apenas centavos. O sea, tampoco es que son impactos de manera inmediata, porque antes cualquier estornudo en el mercado petrolero, cualquier situación de guerra, generaba inmediatamente una alza de los precios, pues todo el mundo buscaba de una u otra manera cubrir sus espaldas. Recuerden también que hay un elemento muy particular, que nosotros venimos de una pandemia, donde prácticamente el mundo se paralizó, pues. Era muy poco los viajes en avión, por ponerle lo de mayor consumo, pues de petróleo, de gasolina y sus derivados. Los viajes en avión se ralentizaron, los en carro, el uso del combustible, por supuesto, se disminuyó. Y entonces ahora es que estamos empezando nuevamente a tomar como nuevamente lo que éramos antes de la pandemia. Y eso tampoco es tan rápido, eso lleva su tiempo, y tenemos que tener en cuenta que hay una serie de elementos como las energías alternativas que también no van a tener el peso, pero están jugando un papel y han agarrado de esa torta un pedazo, y ellos manejan también, sobre todo en Europa, hay muchas inversiones en todo lo que es la energía eólica, ¿verdad? Y la energía solar. Entonces, son cosas que te dan energía y no tienes que estar quemando combustibles fósiles. Entonces, eso es un manejo que esta gente de OPEP lo está haciendo con mucho tacto, ¿verdad? Para que su principal producto no se les derrumbe. Ya está, este año lo máximo que ha alcanzado es 82, 83, cuando esto llegó a estar en momentos por encima de los $100, 115, 120 en algún momento, ¿verdad? Pero después en la pandemia, de hecho en la pandemia hubo una situación en marzo, en febrero del 20, hubo una situación muy particular. Llegó un momento en que el mundo no necesitaba petróleo. Y como el petróleo no es como abrir y cerrar una llave, sino que es un constante proceso de producción, la gente quien tenía el petróleo tuvo que ofrecerlo y pagarle a quien se lo recepcionara. Y el petróleo llegó a valer menos $37. O sea, el que recibía, y le pongo un ejemplo, yo tenía un patio de tanque donde recibir crudo, y yo le decía, tráemelo, pero tú, o sea, a quien yo te debería pagar, me vas a pagar a mí $37 por cada barril que tú metas acá. Imagínense ustedes. Entonces, claro, esos son tanques que meten 100,000, 200,000, 300,000 barriles, y entonces cuando tú vienes a ver, ¿por qué? Porque el mundo estaba paralizado, sencillamente. ¿Quién salía de su casa? Nadie salía de su casa, lo estrictamente necesario, porque el más importante que eso era la vida, pues. ¿Cuánta gente no murió en todo esto, pues? Entonces, hasta que empezó la vacuna y bueno, se lograron algunos efectos, para algunos positivos, es lo que siempre se discute, para otros lo ven negativo. Entonces, cuando tú me preguntas y ves todo lo que, por eso es que lo interesante de este mundo petrolero, todo lo que uno tiene que abonar para dar una respuesta a una pregunta tan interesante como lo de la guerra de Ucrania. Rusia tiene su foco en eso, y lamentablemente el mercado va funcionando, bueno, lamentablemente para Rusia, va funcionando en manera paralela y no ha tenido ningún impacto dentro de la economía mundial, más allá de los gastos propios que están haciendo ellos en todo el área armamentística, que es otra cosa. No sé si está completa mi respuesta No, sí, y más, okay. Agregó incluso más cosas. Bueno, esta pregunta sí es un poquito más controversial, pero yo diría que no tanto porque, bueno, es una entrevista de opinión. Pero quería saber que si usted fuera ministro de Petróleo, ¿cuáles serían sus principales acciones para mejorar? No quisiera ser ministro.
Ah, bueno. No. Mira, esto tampoco es que son decisiones que viene una persona o dos personas. No, claro. eh, Ese unipersonalismo en la industria petrolera, y yo creo que no solamente en la industria petrolera, muchísimas otras industrias. Lo que pasa es que, bueno, yo te hablo de la industria petrolera, pues yo trabajé 30 años ahí, y esta es una industria que tiene más de 100 años funcionando. Desde 1862 empezó la producción de petróleo y de su derivado, y bueno, y han sido grandes y son grandes consorcios que producen muchísimo dinero. Y todos funcionan bajo un mismo esquema, ¿verdad? Tú te pones a ver, claro, unos se diferencian por características particulares. No es lo mismo trabajar en la Shell, ¿verdad? Que es una empresa británico-holandesa, que trabajar en la BP, que es exclusivamente británica, o que trabajar en una de las norteamericanas, en Chevron, ¿verdad? En Mobil. Pero sí tienen en común una serie de procedimientos, porque para explorar y producir petróleo es una sola forma. Para refinar también, o sea, que tú le metas tecnología, ya eso es el cambio, el valor agregado que tú le das. Pero el producto es uno y sus derivados ya todos los conocemos. Entonces, si tú me dices qué es lo que se puede hacer, bueno, retomar nuevamente ese camino y ver cómo nosotros podemos recuperar a través de una inversión, abrirnos a los mercados. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta también que nuestra ley es muy particular. Nosotros, por ser los dueños del recurso, lo más que podemos negociar de acuerdo a la ley, que eso me parece un elemento bien valioso y que hay que destacar, porque todavía se maneja, y creo que se va a seguir manejando así. Son las empresas mixtas, ¿verdad? Donde tú puedes traer inversión extranjera, pero tú tienes una participación en esa empresa. Y la participación de la empresa venezolana siempre va a ser mayoritaria. 51 a 49, 52 a 48, pero la mayoría siempre va a ser de Venezuela como dueña del recurso. ¿Ok? Y los otros, bueno, lo que van a traer es la inversión para producir y sacar el recurso. Un esquema bastante sencillo, pero que da muchos dividendos. O sea, tú, en vez de ganarte tú los 100 que te ganas tú produciendo con PDVSA, te vas a ganar el 52 y el otro se va a ganar 48. Pero el otro es el que está también participando como inversionista. Entonces, son esquemas desde el punto de vista del manejo del petróleo que no es que yo lo esté descubriendo, no es nuevo, no es agua tibia, es cómo funciona la empresa, es cómo funciona el negocio, y así me parece que es una manera de recuperar la industria a la brevedad posible. Ahora, como les dije a un principio, aquí siempre entra en juego el elemento político. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ahorita nosotros estamos sancionados, es difícil que alguien abra esa puerta. Si se logra abrir, yo creo que se van a lograr muchas otras cosas. ¿Okay? Sí, sí. Bueno, ¿cómo cree usted que se compara la calidad del petróleo venezolano con otros crudos en el mercado internacional y cómo afecta esto a su precio y demanda a nivel internacional? Bueno, mira, el crudo venezolano es uno de los, como les dije, el grueso, ¿no? Porque nosotros todavía tenemos crudo liviano y crudo mediano, pero no en la cantidad que tenemos el crudo pesado. Y el crudo pesado es el que nosotros sacamos al mercado, que es el denominado Merey. Ese crudo tiene un 16 grados de API, que es la denominación para los mercados a nivel internacional, que es la American Petroleum Institute, que es API, pero es como se marca por los grados de crudo. Mientras el número sea más bajo, el crudo es más pesado. Nosotros tenemos el Merey, que es de 16 grados API, y es un crudo pesado que en realidad la faja tiene crudos de 8 a 10 grados, pero con procesos de mezclas,
para no entrar en esos tecnicismos, pero con un proceso de mezcla de un crudo más liviano o de nafta, se eleva el grado API y eso tiene un mercado particular. Ese crudo, a pesar de su grado o su calidad, también es apetecible en el mercado. Es un crudo que tiene mucha demanda, sobre todo en países del sudeste asiático, incluyendo a China, India, Malasia, todos esos países que tienen que producir energía, sobre todo en la época fría, que tienen que producir mucha calefacción. ¿Ok? Pero sirve para muchas cosas y ese es un crudo que por supuesto no tiene una marcada diferencia con el crudo de los sauditas o del crudo que en líneas generales se produce en todo el Golfo Pérsico, entre Irán, Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros, que es un crudo muy liviano y muy apetecible en el mercado, pero que también tiene sus funciones, sobre todo en el área de las gasolinas, de los diésel, en las gasolinas de avión y todo este tipo de cosas. Es una cuestión de refinación. Entonces, igual pasa con el crudo venezolano, que también tiene su mercado, a pesar de tener un alto contenido de azufre. Ok. Bueno, yo creo que ya para yo terminar como... ¿Estás contenta con la respuesta? ¿Te parece? Yo lo que quiero es que me digan, me den feedback si se sienten... Sí, pero siento que, okay. O sea, a lo mejor, o sea, más que todo, claro, me está hablando más que todo de los tipos de crudos que se manejan acá y cómo funciona o sea, su calidad, su función en otros países. Pero más que todo, no sé, compararlo, por ejemplo, con no sé, con el de la industria británica o el de Estados Unidos, ¿cuál sería? Ve lo siguiente, Gabriela, no hay punto de comparación porque esos son mercados, como te digo, que se manejan primero en la bolsa. ¿Ok? Hasta el momento Venezuela vende directamente su crudo. Ellos se cotizan en la bolsa y son crudos, lo que se llaman crudos marcadores. O sea, tú quieres tener una referencia cuando tú ves el crudo hoy amaneció en $80, entonces tú ves el West Texas Intermediate, que es el crudo referente para Estados Unidos, ¿verdad? Que es un crudo de la cuenca de Texas. Lo agarraron como un ejemplo para llevarlo a la bolsa y entonces tú mides con respecto a eso. El crudo venezolano, tú lo que haces es que lo mides también en base a las necesidades que quien lo va a comprar, ¿verdad? Y la cantidad es una cuestión de oferta y demanda. Si es, mira, yo necesito, por lo menos los chinos les interesa muchísimo ese crudo, porque es un crudo que se utiliza también para la calefacción, como le dije anteriormente. Los hindúes y todos esos países del sudeste asiático, recuerden que en esa zona del mundo vive el 65% de la población mundial, o sea, que se requieren energía, ¿no? Entonces, es diferente compararlo porque, por ejemplo, el crudo europeo, que es el del Mar del Norte, que es el marcador Brent, y ese tiene otro valor. Y sin embargo, nosotros nos referenciamos es precisamente con ese marcador para que el comprador tenga una referencia. ¿Ok? Ok, no, sí, ya entendí su punto. Bueno, profe, ya está, sería como... Sí. Bueno, ya esta sería la última pregunta, que más que todo como tiene mucha importancia con un tema actual ahorita, es que muchos expertos como usted han tenido ideas confrontadas sobre las posibles acciones de Donald Trump en cuanto a su administración con las concesiones petroleras. Entonces queríamos saber cuál es su postura en frente a esto. ¿Qué opina usted? Mira, yo siempre voy a buscar a mi país. Obviamente yo soy venezolano, nacido aquí en Caracas, orgulloso de serlo, 100%. Mi familia, mis hijos, mis hermanos, mi papá, mi mamá, todo el mundo es venezolano y de verdad que me siento muy orgulloso de eso. Y eso ya me da, o sea, le da un sesgo a la respuesta, pues. Yo definitivamente creo que nuestro país tiene el potencial para mejorar, pero hay elementos de orden político que yo no manejo.
sea, no sé cuál va a ser la posición del presidente Trump, que definitivamente va a tener un peso. O sea, lo que venga, no sabemos. Hay mucha gente que se imagina, mucha gente que especula, pero oficialmente, hasta este momento, yo no he oído y mira que si nombrado a todo su personal que va a trabajar con él y ha hablado y se ha pronunciado con respecto, por ejemplo, a la guerra árabe-israelí, pero de Venezuela hasta el momento, no sé, corríjame si estoy equivocado, pero yo no he visto, no he oído ni he leído una palabra del señor Trump con esto. Y eso va a tener un peso definitivamente en el mercado. Claro. Lo va a tener. Esperemos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Quizás basándose en un ejercicio un poco especulativo, manejarse los escenarios que tú crees que pueden suceder, tanto los positivos como los negativos. Ojalá que fueran positivos y que podamos seguir adelante. Creo que hay mucho peso político en todo esto y bueno, sí. Ahí va a depender de qué giro tome y qué fuerza tome esa posición política, porque te digo, desde el punto de vista de la operación, no tiene nada que ver con esto, es una cuestión meramente política. Bueno, voy a finalizar. Yo quiero hacer 3 preguntas, una larga, pero las demás son un poco cortas. Una que es una pregunta. Hey, ya me están escribiendo por ahí, pero dale, yo respondo. Bueno, esta es como una recta a 100 millas, esta pregunta. Hemos visto que en los últimos años ha habido grandes escándalos en la industria petrolera, en el tema de la corrupción. Ha habido alrededor de 5 exministros ligados a temas de corrupción. Hay como una especie de maldición o una especie de mito en la industria petrolera venezolana de que el que está en el poder o que ejerce poder en el ministerio de petróleo termina o de una forma u otra ligado a casos de lavado de dinero, de desfalco a la nación. ¿Piensa usted que ahora mismo se puede cambiar la dinámica de lo que se está haciendo mal en el tema interno de la industria petrolera? Y bueno, puede explicar por qué sucedió este fenómeno de que en poco más de 10 años ha habido cambios recurrentes y con salidas tan prominentes, pues. Mira, te vuelvo a hablar como abogado. O sea, yo me tengo que remitir a las pruebas que está mostrando el gobierno. El gobierno dice, el presidente que estaba, por no poner nombre, el presidente A sale porque se robó tanto. Bueno, estamos en un proceso de investigación y tal. Cuando ese proceso legal llegue a su final, sabremos la verdad. Así, lo demás es especulación. Muchas veces a uno le da dolor ver, escúchale, tanto dinero se robaron, si es que es verdad que se robaron, o sea, hay toda una cantidad de formas de verlo que tú dices, es lamentable todo lo que está sucediendo. Pero es una cuestión que lo que podemos hacer nosotros tres es especular. Cualquier cosa queda en el ámbito de la especulación, porque yo no tengo ni una prueba para yo decir, cuya verdad, ese tipo es inocente o ese tipo es culpable, ¿de acuerdo? Creo que si se han entablado esos 5 casos, algunas razones tienen que haber. Pues yo no creo que tú vas a tener preso una persona así sin tener ningún argumento. De hecho, recuerdo el ministro El Aizami, que él salió diciendo, bueno, en este momento yo renuncio a la presidencia de PDVSA y al ministerio, y vino otro presidente y también lo cambiaron y también pues, está preso, y 2 han fallecido. O sea, hay una serie de cosas, uno solo, perdón, Nelson Martínez, que fue que falleció, que también está investigado.
Y entonces, cuando tú te pones a ver, hay toda una serie de elementos que entran en juego, pero es jugar mucho a la especulación, porque ahí yo sí no caigo en el juego, en ese juego, porque como tengo y disculpen que insisten en esto, pero como tengo mi formación de abogado, sé que la prueba, hay un famoso dicho entre el derecho que dice, la prueba es la reina del proceso. Y la prueba que tú presentes es la que va a validar cuál es el camino y cuál es el camino acertado y cuál es el camino errado. Claro. Y aquí yo no he visto ninguna prueba, o sea, no se han mostrado pruebas de este tipo de cosas. Entonces, ponernos nosotros aquí a disertar sobre esa materia es especular. Y yo de verdad ese juego no lo juego. O sea, yo no especulo porque yo prefiero, así como creo que le he demostrado técnicamente cómo se hacen las cosas, creo que deben hacerse en este tipo Claro. de cuestiones. ¿Okay? Porque hay gente que también tiene opinión diferente a lo que nosotros podemos pensar y tenemos que aceptarla, pues porque no hay, hasta que no se tengan la prueba de lo que se está haciendo o lo que se está buscando. Ahora, que es una situación, yo creo que no, sino que llama la atención. Eso sí es importante, bueno, que todos los ministros que llegan salen y en la condición que salen es lo que preocupa, ¿no? Entonces, definitivamente algo está pasando ya. Algo se está haciendo de manera diferente. Bueno, profe, ya, esta es la penúltima pregunta, que es como que algo más informativo, porque algunas personas no saben lo que es o lo importante que es la licencia Chevron. O sea, ¿qué pasaría? O bueno, explicaría como qué pasaría si de un día para otro se quita esa licencia. ¿Qué pasaría en la industria venezolana? O sea, ¿cómo se imaginaría la industria venezolana sin la licencia Chevron para que la gente, bueno, conozca o se acerque lo importante que es esta licencia para la industria venezolana actual, pues? Mira, recuerda que ya eso se vivió cuando Trump era presidente. Aquí no había, esas inversiones estaban paralizadas. O sea, no había. Cuando llegó Biden, a través de un proceso de lobby, se fueron acercando y él logró o permitió que se dieran esas licencias. Este, creo que va a suceder, o sea, si hacemos una analogía, me imagino que es retroceder, pues es volver a aquellos momentos difíciles, porque como le dije a un principio y que todos sabemos, el 95% del ingreso de nosotros depende de la industria petrolera. Así de sencillo. Entonces, pero ya eso se vivió, ya eso fuimos testigos de eso y bueno, esperemos que no vuelva a suceder, que se mantenga, pero te digo, es un elemento especulativo que no hemos oído una palabra del presidente Trump hacia lo que va a hacer, o por lo menos cuál es su planteamiento hacia Venezuela. Bueno, gracias, profe. Una última y ya lo dejo tranquilo. Bueno, era más que todo, ¿cuáles son sus perspectivas para el año 2025? ¿Qué espera de la industria venezolana? Si, bueno, por fin llegaremos a rebasar el millón de barriles, o bueno, ¿qué espera usted? ¿Cómo se maneja el mercado para que, bueno, sea lo mejor para Venezuela o si espera un contexto adverso, pues? Mira, yo soy muy optimista, yo siempre voy a ser muy optimista con mi país, de verdad, yo creo que este, los números, las fuentes originales o las fuentes operativas originales son la de la OPEP, a pesar de que PDVSA también tiene sus fuentes. PDVSA difiere un poco de la OPEP en unas pequeñas cantidades, pero sin duda tú ves que hay un proceso de crecimiento que va sosteniéndose en el tiempo. Ojalá que se siga siendo así. Pero, ella, Gabriela, les digo que esto más allá del hecho operativo, que es lo que se puede lograr y lo que tú puedes aportar, el peso no está ahí, el peso está en las decisiones políticas, que es lo que viene, lo que nos pueden afectar el año que viene. Porque así como tú me hiciste la pregunta, te pregunto yo también a ti. O sea, imagínate tú estos dos escenarios. Un primero donde llegue Trump y diga,
no, está bien, sigan con la licencia y yo me voy a abrir a 2 licencias más, le voy a abrir y tal, qué sé yo, el país empieza, sin duda empieza a funcionar. O también que él diga, mira, no, volver, ¿qué pasó? ¿Qué licencia y qué nada? Volvemos a la época atrás. ¿Ah? ¿Ves? Entonces no son cuestiones de orden operativo. O sea, el número del 1.000.000 de barriles, yo creo que se va a alcanzar y a lo mejor hasta se va a sobrepasar a lo largo del año del 2025, ¿verdad? 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000, eso se puede alcanzar el año que viene si operativamente tú puedes seguir trabajando. Ahora, si no lo puedes hacer, es difícil que se logre ese objetivo y más bien pueda venir abajo. Y si se suspenden esto de las licencias, bueno, ya vimos cómo, o ya hemos vivido unos años sin saber cómo, cuando hay licencias, cómo funciona y también cuando no había licencias, cómo funcionaba el país. Nuestro país está irremediablemente pegado o depende de la industria petrolera. Y eso hay que tenerlo siempre claro, en cuenta, pero que no es nada más, o sea, la operación es una cosa y la parte política es otra. Por eso es que la materia se llama geopolítica del petróleo. Bueno, muchas gracias, profe Lenín. Bueno, gracias por Gracias, profe. darnos esta, bueno, gran entrevista de opinión sobre, bueno, sobre el tema del petróleo en Venezuela y, bueno, sobre la producción en 2024 y todo lo relacionado que, bueno, no es solo, como usted bien dice, no es solo los mecanismos de producción, no es solo hacer miles de barriles de petróleo, sino también la arista política, la arista geopolítica y, bueno, lo que viene relacionado todo, porque el petróleo no es solo venderlo, sino a quién se lo vende, cómo se lo vende, en qué momento se vende. Entonces, bueno, muchas gracias, agradecido, bueno, y nos vemos en una próxima ocasión, profe. Exacto. Seguro, bueno, gracias a ustedes por tomarme en cuenta y creer en lo que, en los planteamientos que les hice. Espero haber satisfecho todas las respuestas. Yo sé que hay visiones, hay versiones, hay pensamientos, pero traté, no, porque es que en esto hay que ser muy ecuánime, si no uno de verdad cae en una parcialidad, se va hacia un lado, hacia el otro. Yo siempre pongo la verdad, así como uno dice una cosa buena, también tiene que destacar las cosas en las cuales está uno fallando, porque si no, no crecemos como país, nos engañamos, entre otras cosas. Pero hay que reconocer las cuestiones y hacia allá debemos encaminar. Así es. Aquí nacimos, aquí vivimos, es nuestro país. Gracias, profe. Que pase una Bueno, feliz noche. profe, gracias. Gracias por darnos estos minuticos extra. Sí, Seguro, y estoy a la orden. Eso sí, me avisan con tiempo, ¿ya? sí. Para no estar corriendo, ¿ok? Dale, pues un gran abrazo. Y si te hacen algún programa con respecto a esto, le agradezco que me lo envíen para ver cómo salimos, cómo nos vemos, Claro, Vale. claro. y si hay una opinión al respecto, ¿ok? Bueno, un gran abrazo, estamos en Vale. contacto, saludos. Chao, Bueno, gracias. ya no.